A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cada día, en un edificio neoyorquino de gente pobre, a las 5:30 de la mañana, una mujer cerraba la puerta tras de sí para regresar a las 9 de la noche, luego de una intensa jornada de trabajo como obrera mal pagada. En ese cuartucho humilde quedaba encerrado solo todo el día un niño de apenas 7 años. Un vecino descubrió la soledad del niño y decidió hacerle compañía. Para matar el tiempo, el sacerdote le pasó bajo la puerta un tablero de ajedrez con sus fichas, y así, tras la puerta, con paciencia, lentamente, le enseñó a jugar. Ese niño se llamaba Robert Fisher, quien pocos años después habría de ser el campeón de ajedrez norteamericano más joven de toda la historia, y luego el campeón mundial derrotando a los invencibles soviéticos. Ese héroe inolvidable de la única guerra noble, del ajedrez, estaba destinado a llenar de asombro al planeta entero. Aquel jovencito desgarbado, de pocas palabras, temible en el tablero, era una gloria de la inteligencia, era la síntesis de las emociones en el tablero, era la explosión de la lucha y la alegría de jugar y de vencer. Robert Bobby Fischer estaba conquistando su primer gran campeonato, el de los Estados Unidos, cuando apenas tenía 14 años. Fue un día como hoy, 8 de enero de 1958. Y con su presencia, el juego ciencia, el deporte de la inteligencia, además de eterno, se hizo más implacable, alucinante y bello. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador prepara el camino para un acercamiento al Fondo Monetario Internacional. China lanza una nueva ruta marítima más rápida hacia Ecuador y otros países de Latinoamérica. Quito entre los 11 mejores lugares para viajar en este 2024. En el segmento de opinión, la inseguridad atormenta al país. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, el precandidato Consulta, Miguel Rivadeneira, Definiciones y Soluciones, Clever Mantilla, el año de la fiscal. Noticias del día. Ecuador prepara el camino para un acercamiento al Fondo Monetario Internacional. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, anunció que viajará a Washington en este mes para reunirse con organismos multilaterales. Vega ha anunciado que presentará a Carondelet propuestas para focalizar los subsidios a los combustibles en las 2 primeras semanas de enero del 2024. No es un gasto menor, pues representará alrededor de 2.293 millones de dólares al cierre del 2023. Y adelantó que la meta sería ahorrar unos 1.000 millones de dólares por recorte de subsidios y otros 1.000 millones por focalizar el beneficio para familias de bajos ingresos. Vega también habló de recortar 1.000 millones de dólares en gastos que se lograría con la desvinculación de funcionarios públicos y eliminación de empresas estatales. Los anuncios de recorte al gasto se suman a las recientes medidas de austeridad que se centran en el perdón de intereses a contribuyentes morosos para que se pongan al día con el servicio de rentas internas y un pago anticipado de impuestos. Aunque hay avances en la agenda de reformas debido a la cooperación de la Asamblea Nacional, tras años de parálisis política, nada de lo planteado es transformador para abordar la trampa del bajo crecimiento. Tampoco solucionan el alto déficit fiscal estructural, dice Santander. USA Capital Markets, filial del Banco de Inversiones Español Santander, y sin embargo cree que esta realidad fiscal puede alentar cierto pragmatismo financiero, incluido el desarrollo del mercado interno y un acercamiento al FMI para un programa formal o como mínimo un préstamo de financiamiento rápido.
China lanza una nueva ruta marítima más rápida hacia Ecuador y otros países de Latinoamérica. China promete un viaje más rápido desde Asia hacia Latinoamérica gracias al lanzamiento de una nueva ruta de transporte marítimo que incluye a varios países de la región, incluyendo Ecuador, con quien firmó un acuerdo comercial en 2023. Y todo tiene una razón. Desde 2012, Pekín es el segundo socio principal de la región y con miras a ampliar su influencia geopolítica por encima incluso de Estados Unidos. La nueva ruta tendrá un tiempo de viaje de unos 25 días, afirma el diario oficial del gobierno chino Global Times, y servirá para mejorar la conectividad entre la zona nororiental de China y será la primera que parta desde el puerto de Dalian, una de las ciudades más importantes de esa zona, con destino hacia América Latina. Además, tiene como objetivo promover las importaciones hacia el país asiático de frutas y de mariscos que compra China, por ejemplo, a países como Ecuador y México. Pero no es la primera ruta de este tipo que lanza China, porque a finales de diciembre presentó una conexión desde el puerto de Tianjin, en el noroeste, con 10 cargueros con capacidad para hasta 4.500 contenedores. En este caso, la ruta desde Tianjin servirá para transportar productos chinos como vidrio, acero, bicicletas o automóviles y traer de vuelta bienes como camarones, carne de res, frutas tropicales, vino o cereales. Un experto citado por Global Times apuntó: el amplio margen de crecimiento para el comercio entre China y Latinoamérica, que en 2023 se aproximó a la marca de unos 500.000 millones de dólares. Además, consideró que los múltiples tratados de libre comercio firmados entre Pekín y los países de la región acelerarán este proceso. Quito entre los 11 mejores lugares para viajar este 2024. La prestigiosa revista norteamericana Vogue publicó los nombres de los 11 mejores lugares para viajar este 2024 y en esa lista figura la capital ecuatoriana. El reportaje, escrito por los periodistas Elise Taylor y Liam Hess, seleccionó a los destinos teniendo en cuenta la oferta de descanso y relajación que proponen en unos casos y en otros por experimentar un momento de rejuvenecimiento o marquesina. Enclavada en los Andes, esta ciudad de gran altitud se ha convertido en un refugio para la arquitectura de alto concepto, como nombres como Jean Nouvel, Moshe Safed, Bahar Ingels, que crean maravillas vanguardistas mucho más allá de su casco antiguo protegido por la UNESCO, señala la publicación. Quito fue incluida entre los 11 mejores lugares para visitar este 2024 por la belleza de su centro histórico, pero también por el desarrollo de su zona moderna. La revista especializada cierra el espacio dedicado a la capital ecuatoriana con la afirmación: en 2024 se espera que Quito se convierta no solo en una parada para quienes siguen los pasos de Darwin, sino en un destino de diseño de clase mundial por derecho propio. Junto a Quito también constan Finos en Grecia, Granada en el Caribe, Big Sur en California, Estados Unidos, Tánger en Marruecos, isla de Jeju en Corea del Sur, Bodrum en Turquía, la isla de Madagascar en el Océano Índico, Serbia en Europa del Este, París en Francia y Galicia en España. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Daniel Legarda, ex ministro de Producción, para hablar sobre el informe sobre el Tratado de Libre Comercio Ecuador-China. Escuchemos lo que dijo. Está con nosotros Daniel Legarda, ex ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, para hablar del acuerdo comercial con China, el TLC con China, que ya recibió 6 votos de la Comisión de Relaciones Internacionales recomendando que el Pleno de la Asamblea apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Esto, per se, es una buena noticia, Daniel. Buenos días. Milton, Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo también a toda su audiencia y un feliz año en este 2024. Efectivamente, creo que es una buena noticia para iniciar el año, primero por lo que representa en términos de beneficios el poder tener una herramienta como un acuerdo comercial con China, que es hoy por hoy nuestro mayor socio comercial. Lógicamente esto por el Ecuador, por el gobierno, enhorabuena, porque también es una muestra de continuidad de la gestión que se vino realizando desde la administración anterior y de la Asamblea, porque he estado siguiendo también el manejo en la Comisión de Relaciones Internacionales. Fui invitado por la Comisión de Relaciones Internacionales el día martes
y también ha habido un manejo con altura, ¿no? Con distintos puntos de vista, pero que finalmente ha primado ese espíritu democrático y también la visión técnica de los beneficios que tiene este acuerdo. Por eso el informe es altamente favorable. Ahora, se necesitan 70 votos en el Pleno para que sea aprobado. ¿Hay dudas de que se lo apruebe? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien se oponga? Bueno, habrá que revisar un poco la información que se tiene ya a nivel del análisis político de las bancadas. Debo mencionar que en el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, las bancadas que forman parte votaron a favor, a excepción de la bancada de la Revolución Ciudadana, que mostró su abstención, con los tres miembros de esa bancada también. Y de alguna forma yo fui un poco enfático en mi presentación también en señalar algunos puntos de por qué deberían también apoyar este acuerdo comercial. Sobre todo desde el punto de vista de la visión de esa bancada, pero sobre todo por el beneficio del país. Y es ahí en donde quisiera hacer un poco de énfasis también, Milton, porque son algunos datos técnicos. Yo fui a exponer como ex autoridad de comercio exterior de producción desde un punto de vista técnico, más que político, o de recomendaciones de política pública, pero no de política partidista como tal. Y claro, empecé mencionando, sí, este es un acierto importante del expresidente Guillermo Lasso en haber hecho una negociación, acercarse con China por haber tenido la perspectiva de lo que China va a representar para el país en términos de comercio. Hoy por hoy, insisto, es nuestro principal socio comercial no petrolero desde el año 2022 y la potencialidad que existe de crecimiento allí, sobre todo para nuestras exportaciones, es muy grande también. Y le señalé también, en el año 2006, la Asamblea Nacional de ese entonces, 2016, perdón, aprobó abrumadoramente el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y el partido de gobierno de ese entonces, que era en ese entonces Alianza País, del partido de gobierno del expresidente Rafael Correa, lo apoyó también abrumadoramente. Y hice una comparación del acuerdo con la Unión Europea con el acuerdo con China, de su contenido técnico, del balance de la negociación y del resultado. Y resulta, les mostré datos técnicos a toda la comisión, que el resultado de la negociación para el tema de acceso a mercados, que son productos, bienes, ¿no es cierto? En la Unión Europea con China, el resultado de la negociación con China es mucho más flexible, tiene mucho más espacio de reserva para el Ecuador que el acuerdo con la Unión Europea. Ellos creen que no. Hubo algunas críticas respecto a que se ha negociado mal, entonces bajo esa misma óptica, el resultado es incluso mejor, bajo la óptica que ellos califican, el resultado es mejor que el de la Unión Europea. Y el impacto que puede generar, porque también mostré el impacto que en su momento se tenía de los estudios técnicos respaldados por organizaciones internacionales de la Unión Europea con China, y resulta que el impacto positivo que puede generar, por ejemplo, en el crecimiento en el PIB, la Unión Europea aportaría un crecimiento de 0.1 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana crecemos al 3%, con la Unión Europea íbamos a crecer con el acuerdo 3.1, 3.2%. Con el acuerdo con China, el impacto es 5 veces mayor. Es decir, si tenemos planificado crecer al 3% en la economía, con el acuerdo con China creceríamos al 3.5%. Es decir, el impacto es 5 veces mayor que el de la Unión Europea en términos positivos. ¿Por qué, Milton? Porque el balance que se logró en la negociación es favorable para el país, contiene los intereses de todos los sectores productivos, ¿no? Y ha logrado llegar a lo más aproximado a un consenso a nivel de los sectores productivos. ¿Por qué? Porque los sectores productivos tienen diferentes intereses. Hay los que quieren impulsar un acuerdo con China, pero hay los que también mostraban preocupaciones y todos fueron escuchados, todos participaron, se tomó en cuenta la gran mayoría de criterios de todos los participantes en ese proceso de negociación. Entonces, claro, una asamblea, que es un foro más político, tal vez se hacía alusión al anterior gobierno queriendo acusar al expresidente Guillermo Lasso. Yo les dije no. El expresidente tomó una decisión totalmente acertada de negociar. Y el resultado de la negociación, que ya le correspondió al equipo técnico, que ha sido un gran equipo, y que se mantiene ese equipo como un activo importante de nuestro país, porque no depende de un gobierno, es un activo de la sociedad, del sector productivo particularmente, que permanece en el ministerio como tal, fue quien logró esos resultados en la negociación. Entonces el acuerdo está por demás muy bien negociado, los resultados son ampliamente favorables para el Ecuador, las cifras, los datos que hemos demostrado así lo reflejan. Carla Rosero en Radio Sucesos, ella es experta en temas de seguridad, habló sobre las preguntas de la consulta popular referentes
a la seguridad ciudadana. Veamos la nota. Saludamos a Carla Rosero, experta en temas de seguridad, para hablar de la consulta popular. Hola Carla, gracias por acompañarnos. La consulta planteada por el presidente, 10 de 11 preguntas tienen que ver con el tema de seguridad, incluyendo la de los jueces, que también tiene que ver con la impunidad, y eso genera más seguridad en el país, si es que tuviéramos un sistema de justicia confiable, obviamente. ¿Qué tal? ¿Con eso se apoya a la resolución de la crisis, gravísima crisis que tenemos en el momento? Buen día. Milton, Verónica, un gusto siempre saludarles, gracias a su gentil invitación. Creo que hay que poner en 3 contextos, Verónica, Milton, el tema de la consulta. Primero, entender si el contenido en sí es importante, como tú decías, Milton, para lo que estamos viviendo en la actualidad, cuál es el parámetro que se está estableciendo y la importancia de ello. Segundo, si realmente esto debía estar dentro de una consulta. Creo que ese es el debate que estamos teniendo dentro de igual de nuestros círculos de seguridad, también se comenta. Y tercero, y importante, cómo materializar, como tú decías, medidas mucho más efectivas frente a lo que estamos viviendo. Entonces, había comentado en alguna entrevista anterior con ustedes que parte importante del planteamiento de seguridad contra el terrorismo y narcotráfico transnacional es el control del lavado de activos, una buena operación técnica, táctica en territorio y obviamente el trabajo sobre las cárceles. Creo que son temas que sin lugar a dudas se están tomando en cuenta en estas preguntas. Sin embargo, hay que entender que no todas de ellas debían pasar por un plebiscito. Milton, vamos con la primera para que entendamos. Creo que es importante la participación de las Fuerzas Armadas. Pero hay que tener en cuenta que la ciudadanía que nos está escuchando entienda que existe un artículo, que es el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública, que establece justamente que la soberanía incluirá acciones donde las Fuerzas Armadas estarán involucradas y sobre todo en condiciones extraordinarias de seguridad, nos dice la ley. Creo que en ese contexto las Fuerzas Armadas están ya operando, hay que fortalecer esos procedimientos operativos normados, esos operativos tácticos, pero no demandaba el tener o estar en un estado de consulta. Recuerda que también a través de la Asamblea se está revisando ya una revisión también de ley a nivel constitucional con respecto a la aportación que dan las Fuerzas Armadas en el trabajo ante la violencia que estamos viviendo. Entonces, hay un tema, claro, hay un tema importante porque la Asamblea ya aprobó la reforma parcial que tiene que ir a consulta popular. Entonces, ahí no se contrapone la pregunta 1 del presidente Noboa con la consulta que tendrá que haber. Totalmente, justamente va por ahí, porque realmente las actuaciones administrativas que se pueden tomar en cuenta ya pueden realizarse. De hecho, se hablaba dentro de los anexos de que el COSEPE puede decretar reservadamente acciones extraordinariamente en operaciones en ciertas zonas, con ciertos procedimientos, obviamente bajo parámetros de protección de derechos humanos. Entonces, Carla, perdóname que te interrumpa, porque hay siempre tendré la duda de que tanto se pedía cambiar el rol de Fuerzas Armadas vía constitucional, que en mayo del año pasado el presidente Lasso, en un estado de emergencia, ordenó a los militares que salgan a las calles, y después sin estado de emergencia han seguido en las calles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente? Así es. Como tú decías, ya simplemente es una articulación administrativa procedimental ya de la ejecución de lo que están realizando. De hecho, ya que el COSEPE tome la batuta, decrete los procedimientos prácticos ya y obviamente la organización ya en el trabajo, donde las papas queman, en las operaciones de las zonas del mayor índice obviamente de violencia criminal. Y como tú decías, ya está revisada. De hecho, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública ya favorece esta actividad per se de las Fuerzas Armadas en el requerimiento nacional. Entonces, creo que ahí estamos contraponiendo lo que ya está establecido con lo que realmente se necesita, que ya es las actuaciones administrativas que conllevan, obviamente, y la participación activa de las Fuerzas Armadas como lo están haciendo. Ahora, tal vez vemos desde el punto de vista ya operativo, lo que se quiere de alguna manera es, legitimar la operación que están haciendo las fuerzas. Obviamente la acción de fuerza, que también ya tenemos una ley, ya lo voy a hablar más adelante, pero que definitivamente entrar en una pregunta como consulta no vendría al caso, en mi opinión personal. Ahora, segundo, en esta cadena de valor sí es importante el establecimiento y está dentro de las preguntas, si no me equivoco es la pregunta 9, justamente del manejo del control de lavado ilícito o bienes ilícitos en el origen ilícito
del trabajo que se está realizando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo había dicho en una entrevista anterior con Verónica, justamente una de las formas de ir rompiendo esta cadena de valor, esta cadena del negocio del narcotráfico transnacional, es golpeando justamente lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Yo creo que esta parte es importante. Ha habido poca efectividad, mi querido Milton, mi querida Verónica, de la ley de extinción de dominio, porque no hay practicidad. Es decir, se debe reducir los procedimientos para que esos bienes, esos procesos que se están realizando, para poder que tome la batuta el Estado de esos bienes que se han trabajado de manera ilícita, puedan ser usados de manera efectiva. Yo creo que esa igual es un planteamiento importante. Hay que seguir trabajando sobre el lavado de activos, el financiamiento al negocio transnacional, pero otra vez, ¿cuál será el contenido? Y realmente no se necesita un plebiscito, sino simplemente un establecimiento directo del gobierno central hacia la Asamblea con un trámite de reforma, nada más. Así es, entonces, pero es importante ese tema si vamos analizando, como te decía, la efectividad de una acción, pero la pertinencia o no de tener en un plebiscito, no, definitivamente no. En Impacto Informativo, Arturo Torres, periodista de investigación, habló acerca de las amenazas que existen sobre la fiscal Diana Salazar. Escuchemos qué es lo que opina. Saludamos a través de la vía virtual al periodista de investigación Arturo Torres. Arturo, gracias por la oportunidad, que tengas un excelente 2024. Hablemos de este tema que estábamos leyendo hace un instante, una crónica, el tema de los lobos. Y es que la fiscal Diana Salazar, a propósito de estas audiencias del caso Metástasis, ayer denuncia que Fabricio Colón Pico, líder de los lobos, tiene un plan para matarla. Las investigaciones quizá que has desarrollado nos pueden dar más luces sobre quién es este personaje, Fabricio Colón Pico. Bienvenido, Arturo. Gracias, Edgar. Buenas noches. Bueno, creo que este es uno de este personaje es uno de los cabecillas, es un quiteño que ha estado encumbrándose, digamos, en el mundo criminal, que va de la mano con el empoderamiento de esta banda de los lobos que se convirtió, que ahora mismo desplazó ya en poder y en posicionamiento a nivel nacional a los choneros que están localizados sobre todo en el sector de la costa, ¿no es cierto? Y los lobos, según datos de la policía, ellos más o menos están operando en más de 15 provincias del país. Son la banda de más progresión criminal y sobre todo la importancia que han cobrado es porque han podido diversificar su portafolio delictivo y han pasado del área del microtráfico, narcotráfico, a otras áreas, ¿no es cierto?, que les sirven para fondear sus actividades criminales y su economía también delictiva, específicamente la minería ilegal. Ellos ya están teniendo presencia en varias provincias del país, donde mantienen el modelo de extorsiones a grandes mineras, a empresas en provincias como en Azuay, en Ponce Enríquez, en la Amazonía, en Napo han estado presentes, en Imbabura, en Buenos Aires. Es decir, todas las actividades que logran conectar los lobos les ha permitido dar un salto que supera ya con creces las actividades que los choneros, que eran la banda hegemónica, digamos, hasta más o menos el año 2021, 2022 máximo, digamos, de ahí estaban, pero ahora la banda más peligrosa, que más atenta contra todo el tema de la seguridad interna, son los lobos, y Colón Pico es uno de los integrantes que está radicado que es quiteño, ¿no es cierto? Porque los lobos también operan en Quito en barrios populosos y están vinculados acá en actividades como el microtráfico o las extorsiones en barrios del sur de Quito y también del norte de Quito, populosos, donde ya han sido golpeadas estas organizaciones, pero tienen
un poder de recuperación, de cambiar mandos inmediatamente. Entonces, los cabecillas son inmediatamente reemplazados porque detrás hay una camada, ¿no es cierto?, que está ahí al acecho porque hay un gran negocio criminal detrás de todas las actividades de los lobos. ¿Colón Pico es el máximo dirigente de los Lobos? No, depende, porque yo creo que cuesta todavía identificar. Tenías a Juyuyuy, que era otro de los líderes, y que se dice, hay algunos que se habla de que fueron asesinados, hay otro que está en Colombia, y hay otros que están detenidos, que están en las cárceles, que realmente son reductos donde operan con mucha más tranquilidad, porque afuera recordarás que hay algunos criminales líderes de estas bandas, que están mucho más expuestos cuando son liberados y son asesinados. El caso de Rasquiña y el caso de Junior, que por cierto se dice que al parecer hay sospechas de que podría estar vivo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La inseguridad atormenta al país. El 31 de diciembre del 2023, en todas las ciudades y poblaciones del Ecuador, observamos miles de imágenes de la quema del Año Viejo con un simbolismo profundo y particular. Dejar atrás todo lo malo y esperar con verdadera esperanza que el nuevo año nos devuelva la paz tan anhelada. Mas esa misma noche se daban sucesos sangrientos que nos volvían a la triste realidad, que es el hecho cierto de que nuestro hermoso país dejó hace rato de ser una isla de paz. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, ha confirmado la estructuración y ejecución del plan denominado Fénix para enfrentar la inseguridad. Asimismo, nos anuncia que mediante una consulta popular requerirá el apoyo de la población nacional para contar con herramientas para la lucha en contra de la criminalidad. Mas es muy corto el tiempo que Noboa tiene en el poder para cuantificar o medir la eficiencia de su plan. Los ecuatorianos estamos conscientes de que la apertura de nuestro territorio a las narcomafias se inició y extendió en todo el periodo del gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Es verdad que la Asamblea de Montecristi condicionó un marco legal mucho más permisivo para las poderosas mafias. Es cierto que la salida de la base de Manta, así como la destrucción de radares, fueron aprovechados por los carteles de la droga para extender sus operaciones en el país. Es una realidad también que los hechos de violencia extrema que horrorizan a todo el Ecuador no los ha provocado el actual gobierno y son la consecuencia de una multiplicidad de factores adicionales. La seguridad dentro de la República del Ecuador es responsabilidad irrenunciable del Estado en su conjunto. Aquí ni la Corte Constitucional, ni los aparatos de justicia y fiscalía, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas, ni la sociedad civil, ni los gobiernos seccionales pueden apartar su responsabilidad. El operativo Metástasis, ejecutado con verdadera valentía y firmeza por la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ha desnudado la penetración de narcomafias en casi todas las instituciones públicas, mismas que continúan operando desde las cárceles a las que han convertido en sus oficinas seguras. Por ello, es necesario volver a hablar de la crisis del sistema carcelario ecuatoriano, cuyo problema debe ser afrontado con medidas emergentes y otras de mediano y largo plazo. La recuperación del control total de las cárceles por parte del Estado es la misión urgente que tiene este gobierno, que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
se hace verdaderamente emergente instalar tecnología de punta para inhibir señales de comunicación y mantener un control externo de los centros reclusorios. Posteriormente, deberá implementarse un proceso de clasificación de reclusos de alta, media y baja peligrosidad. A los de alta deberá trasladárseles a la roca o, en su defecto, en números de no más de 5 cabecillas de bandas mafiosas criminales, trasladarlos ocasionalmente a cuarteles militares o de policía hasta que se acondicionen centros de reclusión más pequeños y seguros. Luego deberá aprobarse e implementarse un plan integral de rehabilitación social que adapte tratamiento a reclusos de manera individual a fin de que se empleen los métodos médicos, biológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos, psiquiátricos y sobre todo ocupacionales. Se hace también indispensable reforzar el marco constitucional y de orden legal con figuras como la extradición, a la que tanto temen las narcomafias. Otra medida emergente es la reducción de la población carcelaria. No es posible admitir que el 40% de los reclusos no tengan sentencia y un altísimo número de ellos estén con prisión preventiva. Desde mi punto de vista, la importación y alquiler de barcazas para convertirlas en cárceles o bodegas humanas flotantes no constituye la solución a un problema que hay que enfrentarlo integralmente desde varios ángulos y sobre todo con énfasis en la rehabilitación social. En varias oportunidades he sostenido que el problema económico, la falta de empleo y trabajo, la mala calidad de la educación, la injusticia y la ineficiente prestación de servicios de salud y de seguridad social están directamente vinculados en el escenario de inseguridad, criminalidad y pobreza que afronta el Ecuador con creciente angustia. El año 2023 que terminó, el país cerró con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose como el país más violento de Latinoamérica, a lo que debemos sumar la honda crisis económica que nos afecta en un país con apenas un 35% de su población que cuenta con un empleo adecuado, lo que ha empujado a cientos de miles de compatriotas a un doloroso éxodo en busca de trabajo y mejor horizonte de vida en el exterior. Considero que ha llegado la hora de exigir a la clase política mayor sintonía con la lacerante realidad social. Necesitamos con verdadera urgencia un nuevo marco normativo laboral que permita la generación de trabajo y la reactivación económica, puesto que la paz social tan anhelada por todos es el resultado de la justicia, de una buena educación que comience en el hogar y continúe en escuelas, colegios y universidades. La paz es el resultado de la salud, del trabajo, de la inclusión, de la solidaridad, de la dignidad y el respeto. La paz social será posible restaurar en el Ecuador con la lucha permanente de todos. Editorial. El precandidato consulta, Roberto Aguilar, El Expreso. No habrá, por supuesto, una pregunta sobre la extradición de narcotraficantes en la consulta popular. A los asociados políticos del presidente Daniel Noboa no les gusta este tema para nada. Ya lo torpedearon cuando lo planteó Guillermo Lasso. Y está claro que el gobierno vive para complacerlos o para no indisponerlos, que es lo mismo. Tanto es así que tampoco se aborda en el conjunto de 11 preguntas enviadas para su aprobación a la Corte Constitucional el problema central de la vida política del país en tiempos de narcotráfico, la corrupción. En la pregunta 5, por ejemplo, se plantea la posibilidad
de que los sentenciados por ciertos delitos no puedan recibir el beneficio de la prelibertad, sino que deban cumplir la totalidad de sus condenas en prisión, pero no se incluye entre estos delitos ninguno de los tipos penales relacionados con la corrupción. Bueno, sí, uno, tráfico de influencias, como para asegurarse de que Danilo Carrera, si llega a caer, no salga. Pero cohecho, peculado, concusión, esos no. Jorge Glass y los suyos bien pueden dormir tranquilos. Si los meten en la cárcel, alguien los sacará. Javier Jordán, por ejemplo. En la pregunta 8 se plantea una evaluación de jueces que incluya la auditoría de sus declaraciones patrimoniales. El único saludo a la bandera del caso Metástasis en toda la consulta. Por lo demás, las preguntas de Daniel Noboa revelan una comprensión exclusivamente policial del problema de la inseguridad que dice que se propone resolver. Como si los ecuatorianos no lleváramos ya 3 semanas enterándonos de primera mano, gracias a los chats del mafioso Leandro Norero, sobre cómo los mecanismos de funcionamiento y operación del crimen organizado en el país dependen en gran medida de sus bien aceitadas relaciones políticas. El gobierno no da señales de haber sacado conclusión alguna de lo que estamos viviendo. Y así es como pretende luchar contra la narcopolítica, centrándose nomás en las primeras 5 letras de esa palabra. Y para que todo sea perfecto, la pregunta 11, ¿quiere usted que los casinos, las apuestas, los juegos de azar vuelvan a la legalidad? Vaya sentido de la urgencia. Esto es de locos. La consulta que pretende luchar contra el narcoestado termina abriendo una puerta a la actividad más propicia para el lavado de activos. En el gobierno de los conflictos de interés es imposible no ser sacudido por la cochina duda. ¿De quién es el negocio? ¿Con quién y en qué palco de qué estadio acordó qué cosa el presidente? Y luego uno se pregunta, ¿cabía esperar algo diferente? Hay algo de fundamentalmente perverso en una consulta popular cuya convocatoria no nace de la urgencia de las preguntas, sino de necesidades del calendario electoral de un precandidato a la presidencia. Porque eso es lo que está organizando Daniel Noboa, un gran acto de promoción electoral con plata pública. Mucha plata pública. Y en nuestra cara. Decidir primero que hay que llamar a una consulta y pasarse después 2 meses buscando las preguntas es como poner la carreta delante de los bueyes. Una aberración. No es extraño que las preguntas resulten superfluas y la consulta prescindible. Una serie de reformas al Código Penal que bien podría tramitarlas la Asamblea. Para algo tienen una alianza de gobernabilidad ahí. Pero claro, si la Asamblea se hiciera cargo, no sería Noboa quien se lleve los aplausos. Y de eso se trata todo. Tiene que ser él quien plantea al país la gran pregunta: ¿quiere usted expulsar venezolanos? ¿Verdad que sí? Para que el país responda enloquecido: ¡sí! Vaya con el jovencísimo presidente, un Abdalito cualquiera. Roberto Aguilar, El Expreso. Definiciones y soluciones, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Universo. El país exige claridad y definiciones en el nuevo año 2024 frente a las grandes amenazas y problemas que se han acumulado. No se pueden esperar resultados distintos cuando se mantienen viejas prácticas y los mismos acuerdos políticos, con una parte de nuevos actores y autoridades que buscan facilitar la impunidad por acción u omisión en medio de un ambiente de violencia e inseguridad y angustias por la profunda crisis de desempleo social y económica. Si no se enfrentan los problemas al menos con honestidad y sinceridad, muy difícil en política la incertidumbre, la inestabilidad y la inseguridad jurídica seguirán sin esperanzas de mejorar aun cuando las posibilidades y los recursos existan, pero mientras la mano de los líderes, los dirigentes y las élites sigan indiferentes y mirando solo hacia sus intereses personales de grupo o para favorecer a los que desesperadamente buscan el poder para lograr impunidad y saciar sus ambiciones y su sed de venganza. Eso debe concienciar el nuevo régimen y no caer atrapado en las garras de la vieja política, aunque va a dar respuestas porque el país no tiene salidas, si a cambio de supuesta gobernabilidad cede a las pretensiones abiertas de aquellos que han hecho tanto daño al país.
El país no puede esperar resultados concretos a los acuciantes problemas si no se enfrentan las causas de los problemas y no solo los efectos con paliativos frente a un proceso de metástasis que carcome la institucionalidad y con una sociedad indiferente e indolente que permite que viejos y nuevos políticos convivan en un ambiente de juego de sus intereses, incluso pretendiendo engañar con el doble discurso y doble moral del mal llamado acuerdo de gobernabilidad, que en el fondo camina hacia la impunidad y que se resisten a reconocer, pese a las evidencias de los hechos. Un ejemplo de ello se refleja en la Asamblea, en donde hay autoridades que juegan al engaño, con actitudes que se contradicen en la práctica, pero de manera cínica niegan sus propias actuaciones. Las medias tintas y la evasión de respuestas directas y concretas a los problemas actuales, a pretexto de un nuevo estilo de administración, solo aumenta la incertidumbre, más aún cuando la política informativa no demuestra apertura. Se requieren pronunciamientos claros y oportunos de las actuales autoridades sobre los diversos temas y con ello evitar procesos de desinformación y de malas interpretaciones que finalmente terminan afectando a ellos mismos. No obstante, no se puede mirar impasible con el argumento de la independencia de las funciones del Estado frente a un país casi podrido en sus estructuras institucionales, con una metástasis no solo en la administración de justicia, sino en general, que le tiene postrado en su desarrollo y en su modesto crecimiento económico. Uno de los desafíos políticos del nuevo año constituye la oportunidad de consulta popular, que aborde problemas prioritarios y no solo temas que sean para cumplir con la formalidad del compromiso de la campaña electoral. En un periodo tan corto, con liderazgo, deberían sentarse por lo menos las bases de un cambio que genere certezas y no más dudas. Artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en diario El Universo. El año de la fiscal, Clever Mantilla, La Hora. Para gran parte de los ecuatorianos, la mujer símbolo del 2023 es Lady Diana Salazar Méndez por su lucha valiente, decidida y patriótica contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. La investigación técnica y los operativos del caso Metástasis merecen una evaluación neutral, sin sesgos ideológicos, pues se trata de un intento por desmantelar el narcoestado y en algo depurar las instituciones del país. Más allá de convertirse en el relato de una cadena de hechos delictivos de la mafia de Leandro Norero y sus acólitos, la acción del poder del narcotráfico y la compra de una red de funcionarios corruptos, está también la representación heroica de una autoridad afroecuatoriana para enfrentarse a diferentes retos y entornos confusos. Desde el soborno a policías, fiscales y jueces, a la corruptela galopante de expresidentes, alcaldes, prefectos, periodistas y hasta futbolistas, todos confabulados con un grupo criminal peligroso. Hoy identificable en calles, cárceles, cortes de justicia, mandos medios ministeriales, universidades, embajadas y en las esferas parlamentarias. Diana Salazar podrá tener detractores por cierta selectividad y demora en la investigación policial León de Troya y el entorno de la mafia albanesa que desencadenó en el caso Encuentro de Guillermo Lasso, o la indagación INA Papers en torno a paraísos fiscales de Lenín Moreno, que más tarde desató el caso Sinohidro y las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Sin embargo, hay que evaluar el desenlace de los sonados casos. FIFA Gates, Odebrecht y sobornos. Luis Chiriboga y Jorge Glass presos a medias, mientras Rafael Correa prófugo alucinado. En sí, la quema del muñeco de Año Viejo implica un ritual de purificación y olvido. Quizá el ocaso del correísmo depredador y el final del maridaje entre socialcristianos y los de la Revolución Ciudadana. En cambio, la tradición y la sabiduría popular exigen una dosis de esperanza y fraternidad, una protagonista real que dignifique la justicia y que detenga el flagelo de la impunidad. Una fiscal representante de la biodiversidad, de lo multiétnico, de lo cultural y del sobresaliente talento humano ecuatorial. Clever Mantilla, La Hora. Noticias internacionales. Festín para animales en el Zoo de Berlín con los arbolitos de Navidad.
¿Qué hacemos con los árboles de Navidad una vez que ya ha pasado la esperada época festiva y volvemos a nuestro día a día? Unos los dejan en los contenedores de basura, otros optan por el reciclaje. Y varias empresas de Berlín les buscaron un nuevo propósito que hace las delicias de los animales del zoo de la capital alemana. Elefantes, renos y otros herbívoros se dan un festín con los arbustos navideños. Wir gehen davon aus, dass die Bäumchen sehr gut schmecken, weil innerhalb von Minuten sind die ja immer schon alle aufgefressen und verputzt. Los árboles han sido donados por empresas que no lograron venderlos para Navidad. Cualquier persona podría apoyar esta iniciativa y hacer lo mismo con su arbusto, pero no es posible. El zoo no acepta árboles de particulares por temor a que contengan restos de adornos perjudiciales para los animales. Funerales en Kiev tras la mortífera ola de misiles de Rusia. Un muerto y 8 heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Kropivnitsky, en la región central ucraniana de Kirovogrado. El Ministerio de Energía de Ucrania confirmó que una subestación eléctrica resultó dañada en el ataque con misiles. Algunas líneas eléctricas domésticas quedaron cortadas y un tren de cercanías parado y sin suministro. En Kiev, los funerales se encadenan unos con otros después de los últimos bombardeos. Entre otros, se celebró el funeral de un francotirador ucraniano que murió el 28 de diciembre pasado. Había formado parte del batallón Azov durante 3 años y regresó a Ucrania en febrero de 2002 tras la invasión rusa. Mientras tanto, en Washington, en ausencia del suministro de armas que el gobierno de Volodymyr Zelensky ha reclamado, la Casa Blanca difundió que Rusia ha utilizado misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania y está buscando ahora el suministro de misiles iraníes. Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently provided Russia with ballistic missile launchers and several ballistic missiles. On the 30th of December 2023, Russian forces launched at least one of these North Korean ballistic missiles into Ukraine. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, elogió el intercambio de 230 prisioneros de guerra ucranianos y 248 rusos entre los dos países. Animó también la intervención de mediadores, en este caso de Emiratos Árabes Unidos. Estado Islámico asume responsabilidad por explosiones en Irán. El Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, a través de su cuenta de Telegram asumió responsabilidad por 2 explosiones registradas en Irán que dejaron al menos 84 muertos este miércoles, el ataque más fuerte de la organización en décadas. Según Jihad-Scope, portal que monitorea actividad yihadista en la web, en su comunicado el grupo atribuye el ataque a ordenanzas de una nueva directiva. Tenemos varios recursos para hacer frente a los grupos terroristas y naturalmente los usaremos todos, especialmente los relacionados con inteligencia y seguridad y otras herramientas con las que contamos para la administración de justicia. Mientras tanto, en Beirut, Líbano, se adelantan los eventos fúnebres de Saleh Haruri, uno de los líderes de Hamas, dado de baja este martes en un hecho sin autor conocido hasta el momento, pero que Hamas y Hezbollah atribuyen a Israel. Son eventos que aumentan la posibilidad de que el conflicto se expanda en la región, ya que en el Mar Rojo los hutíes, milicia de Yemen apoyada por Irán, intensifican sus ataques. Las continuas amenazas hutíes a la navegación marítima, junto con el riesgo de una mayor escalada militar, siguen siendo motivo de grave preocupación y podrían afectar potencialmente a millones de personas en Yemen, la región y el mundo. Un poco más al norte, en Gaza, el panorama no mejora. Allí continúan los bombardeos, al igual que los ataques de grupos armados palestinos hacia Israel y la ofensiva hebrea a blancos de Hezbollah en Líbano, zona fronteriza que también ha sido evacuada. Creo que donde menos segura me siento es aquí en la carretera, pero tengo fe. Según confirmaron oficiales de Estados Unidos a La Voz de América, hasta el momento y desde mediados de octubre, 120 ataques han sido lanzados en Irak y Siria contra intereses estadounidenses. En medio de esta coyuntura, este jueves el secretario de Estado Antony Blinken inicia su 4ª visita al Medio Oriente en los últimos 3 meses. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo,
fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.